Hola, ¿se escucha bien? 1, 2, 3. Buenas tardes, mi nombre es Jerónimo Pimentel, soy director de Penguin Perú y para mí es un enorme placer presentarles en esta tarde a quien con seguridad es el periodista más importante y renombrado del Perú, con ustedes César Hildebrand. En esta ocasión nos reúne un episodio feliz, un episodio editorial muy feliz, que es la publicación de sus memorias conversadas con Rebeca Diz Rey, tituladas Confesiones de un Inquisidor. Es un volumen en el que a través de 29 entrevistas, César, a través de las preguntas y repreguntas de Rebeca, hace un repaso vital, político y también estético, César, ¿no? Una parte importante del libro y una parte importante de la conversación que tendremos a continuación está basada en la idea de César, tanto como periodista, pero también como lector, ya que estamos en el marco idóneo para ello, que es la celebración de la 26ª Feria Internacional del Libro. Así que es en ese orden, César, que quisiera empezar esta conversación. ¿Cómo se encuentra? ¿Yo? Sí. Muy bien, muy bien. Esperando las preguntas. Yo tengo Y agradecido, por supuesto, por esta concurrencia. No sé si se oye bien, la verdad. Yo le temo a la intemperie porque se lleva la voz. ¿Nos podrían indicar desde atrás si se escucha? Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Mi labor, César, cada vez que... Esta es la segunda vez que estamos reunidos en una conversación pública. La primera fue en el marco del Hey Festival de Arequipa, no sé si lo recuerda. Cada vez que yo le comento a un amigo que voy a entrevistarlo, sufren por mí, César. ¿Por qué? Y me dicen, ¿cómo te sometes a la conversación del entrevistador más duro, acucioso, el más ágil verbalmente de todos? La vas a pasar muy mal. Y yo le digo que no, que mi relación con César es bastante amical y las conversaciones suelen ser fluidas y agradables. Además, no me convendría enemistarme con el editor. Algo de astucia me queda. César, es una broma, hombre. Por supuesto. César, yo quería empezar la conversación preguntándole por el formato de la entrevista, que es quizá lo más curioso del libro. Usted, famoso por sus entrevistas, tiene además un título estupendo, Cambio de Palabras, donde reúne a buena parte, es una antología de las que quizás sean sus mejores entrevistas. Opta de nuevo por la entrevista como formato para revisitar sus pasos vitales esta vez, ¿no? Esa fue una decisión consciente, fue una decisión que usted tomó junto con Rebeca Diz, que es la entrevistadora del libro, o fue inevitable, o nos podría explicar un poco eso. Sí. Hubiera sido imposible que escribiera de modo... No sé si se oye bien, tengo un problema con esto. ¿Se oye? Ok. Hubiera sido imposible que yo escribiera voluntariamente esto. Yo tenía que ser, de algún modo, saqueado, acosado, instigado a contar cosas que me costaba contar. Y claro, Rebeca Diz no solamente es una muy buena periodista, no solamente es la editora de la revista, sino que ocurre que es mi esposa. O sea, el nepotismo absoluto. Y entonces me conoce mucho, conoce mis trucos y mis evasiones y mis maneras de driblear, ¿no? Mis dotes futboleras para la conversación, y entonces en muchos casos me persiguió, me marcó y me atrapó. Así que se daba todo el ritual necesario como para que yo admitiera cosas y contara cosas que antes no había revelado. Y una de las cosas que es interesante y que es el reflejo de esa dinámica, César, es que usted
no sé si es elegante empezar por ahí, pero tendré la temeridad. Cuenta muchas cosas personales, ¿no? Sí. Usted, sí. Al final soy una persona. No una marca, ni un nombre, ni un temor. Soy una persona y creo que lo que revelo ahí es costoso de decir, pero era necesario. Me refería sobre todo a su relación como padre, su relación como hijo, su relación como hermano, que son temas que tal vez usted públicamente no ha abordado ni ha tenido por qué abordarlo ciertamente, pero que acá en este espacio de intimidad se lo permite. Así es. Creo que había, digamos, espacios que llenar, puntos suspensivos que completar, oraciones que debían ser culminadas. Y claro, no es que haya dicho todo. Hay una parte que pertenece a la más estricta y absoluta privacidad, que es incontable siempre, ¿no? Y eso ha quedado ahí, en algún desván de la memoria. He contado lo que probablemente era necesario liberar para exorcizarme un poco. A veces recordar es sanarse. Recordar es, digamos, jalar la cadena. Y ha tenido, como dice usted, lo estoy citando, esa función de plomería, el libro, le ha permitido dejar algunas cosas que parecían inconclusas y que no lo eran. Sí, en algún sentido, ¿no? En algún sentido, pero digamos, lo que pasa es que yo he sufrido una suerte de evolución. Yo alguna vez, leyendo a González Prada, dije, qué hombre admirable, ¿no? Qué hombre extraordinario. Cómo este individuo pudo convertir su desazón en casi un programa político, convertir la ira que le producía el Perú en una suerte de reprimenda nacional eterna. Con los años, con el tiempo, después de muchas lecturas sobre historia del Perú, historia del mundo, yo ahora me parezco mucho más a Cioran que a González Prada. Hay un grado de escepticismo que ha trepado en mí como si fuera una hiedra. Hay un grado de desencanto, lo cual no me quita ni vitalidad ni confianza, sino que me llena de incredulidad respecto de muchas cosas que antes hubiera visto de otra manera. Por ejemplo, no creo en el progreso. La teoría del progreso me parece un mamarracho. En ninguna de sus formas. En ninguna de sus formas. En ninguna de sus formas. Y además creo que es el premio consuelo que nos damos para fingir que efectivamente avanzamos, ¿no? Creo que seguimos siendo, con toda la tecnología a la mano, los mismos animales de hace miles de años. Prima el cerebro reptil, entonces. Sí. Y el problema es que, claro, somos saurios con bombas atómicas, ¿no? Es una combinación peligrosa. Es una combinación peligrosa. Hay botones a la mano que podrían volarnos. Pero en fin. Hay un punto que yo encuentro muy interesante en el libro, a partir de su paso por el Leoncio Prado. Uno esperaría del lector precoz que fue usted, formado en la biblioteca, con gusto además, y Rebeca se lo pregunta en ese tenor, si el Leoncio Prado significó un paso
traumático, digamos, el chico ilustrado yendo al colegio militar puede ser una caricatura de lo que puede ser un gran conflicto o al menos un paso traumático para usted. Sin embargo, usted en estas páginas confiesa que no, que en realidad lo disfrutó, que se guardó un espacio de rebeldía, digamos, y es una reflexión muy interesante en la que le pediría que desarrolle, ¿no? Usted dice en un momento, a propósito de la disciplina militar y de los compromisos políticos, luego dice: es la expropiación de la voluntad lo que me causa un rechazo absoluto. Lo que me produce mucha irritación es la voluntad usurpada. Pero si es voluntario, usted está hablando del orden, ya no es acatamiento, es una entrega pacífica de la soberanía. ¿Se siente así hoy también? ¿Siente que ese ha sido el resguardo que ha tenido usted en su vida? Sí, básicamente sí, ¿no? Yo siempre tengo presente la vieja frase sartreana: nunca quise mandar porque jamás obedecí. Y creo que ha sido, de algún modo, el lema de mi vida. Sin embargo, en el colegio militar entendí que la sociedad imponía una dinámica, un ritmo, una jerarquización a la que había que sumarse discretamente, con todas las reservas del caso, si uno quería sobrevivir. De modo que el colegio militar no solamente fue un gran colegio, sino fue un brutal mecanismo de adaptación social, al margen de cualquier otra cosa. Y yo tengo un muy buen recuerdo del colegio militar. No sé por qué a Mario Vargas Llosa le pareció tan duro y tan traumático el asunto. Pero hay muchas otras experiencias que contradicen aquella de Mario, ¿no? Desmiente además una anécdota o una de las leyendas respecto a la ciudad y los perros, que fue que, como una suerte de acto ejemplarizante, los militares del colegio reunieron una ruma de libros y la quemaron como una suerte de escarmiento para los cadetes y los perros. Eso fue una mentira absoluta. Fue un invento de Carlos Barral, probablemente, y con la anuencia de Mario para darle marketing, para darle mucha más publicidad al libro. Los militares pueden ser toscos, pero no son tan brutos. De hacer una pira con el libro que justamente los quería ofender. Claro. No hubo nada de eso. Y si uno al final lee el libro con calma, se da cuenta de que no es una diatriba contra la clase militar, sino que es, digamos, una metáfora de lo que Mario entendió que era el colegio, ¿no? Era la mezcolanza absoluta, todas las clases, todas las razas, sometidas a un clima artificialmente jerárquico que, desde luego, podía emanar maldades infinitas y ternuras grandes, ¿no? Esta frase, César, de Sartre que ha mencionado, nunca quise mandar porque nunca obedecí, mal parafraseada por mí en este momento, fue también la que lo inmunizó para el ejercicio de la política activa o para el ejercicio de la política con carnet. ¿Esa fue su inmunidad? Sí, creo que tuve otras vacunas. Ahora está muy de moda la jerga médica, epidémica, César. Tuve otras vacunas al respecto, pero siempre pensé que los políticos que aspiran a cargos importantes, al mando, tienen que estar locos o ser perfectos idiotas, porque ¿qué sujeto relativamente consciente de sus limitaciones y de sus poquedades puede decirle a otros: yo sé más que ustedes, déjenme gobernar, déjenme gobernarlos, yo puedo ser el jefe? O sea, ¿qué jefe se propone como tal
ante la multitud. En todo caso, los liderazgos son naturales, espontáneos, surgen como la maleza, pero no se proponen. Y me parecía siempre tan ridículo ese asunto de yo quiero ser porque puedo hacerlo, que me curé, ¿no? Me curé. Además, claro, tantos años entrevistando a políticos, tantos años merodeando sus debilidades, sus memorias, sus contradicciones. Hombre, como que uno dice, la verdad es que no quiero parecerme a este, ¿no? A ellos no. A ellos no. Y César, esa es la sensación, porque era justo la pregunta que le quería hacer, esa es la sensación que le gana cada vez que se ha acercado, usted dice presidentes, pueden ser dictadores, en todo caso gente que acumula unas cantidades desconcertantes, inhumanas de poder. Cuando usted le ha tocado acercarse a ellos, y en estas páginas se retratan muchos de esos encuentros, siempre le ha ganado esa misma sensación de escepticismo, de acá hay algo acá que no es humano, que no está bien, y esa sensación es la que de alguna manera ha marcado el filo de su rol como periodista. Bueno, lo que pasa es que la relación entre el periodismo y la política es una relación educadamente hostil, si no sería peligrosísimo. Pero tengo que decir que, en cambio de palabras, yo entrevisto a gente que más allá de sus ideologías vale la pena. Sí, claro, claro. Vale la pena, gente que tenía un peso muy determinado en la política, en el pensamiento, digamos, en lo que puede ser los idearios políticos del Perú. Yo el otro día en una columna dije, hoy día no podría hacer cambio de palabras. No podría hacer cambio de palabras porque ¿con quién tendrían que empezar? ¿Cómo podría abordar a personajes, digamos, de densidad intelectual ahora, yendo al Congreso, visitando Perú Libre? ¿De dónde saco personajes como los que figuran en cambio de palabras? O sea, ¿quién reemplazó a Pedro Beltrán? Nadie. Porky. Bueno, sí, pues claro, pero digamos, Pedro Beltrán, que era editor, que era periodista, que era norteamericano, además, casi no tiene nada que ver con Porky. Pedro Beltrán era un tipo que se sentaba en el comité editorial de la prensa a ver qué noticias iban a dar al día siguiente. Yo creo que Porky no se sentaría ni siquiera a ver el guión de un comercial de papas fritas. Pedro Beltrán era un tipo que trajo al Perú el modelo americano de la noticia. Claro, él era pro-yanqui y su esposa era norteamericana. Así que trajo el modelo de la objetividad. Y yo recuerdo perfectamente que en el diario La Prensa de Pedro Beltrán, las peores críticas contra Pedro Beltrán se publicaban en el diario La Prensa de Pedro Beltrán. Las grandes críticas de Cornejo Chávez estaban en primera plana en el diario La Prensa como una demostración cabal de que, en fin, él estaba por encima de eso. También. Sí, sí. Pedro Beltrán no tuvo sucesores, como no tuvo sucesores Haya de la Torre, como no tuvo sucesores Cornejo Chávez, si hablamos del pensamiento social cristiano. O sea, ni el liberalismo, ni la socialdemocracia, ni la democracia cristiana, ni el aprismo, ni el comunismo, ciertamente, porque nos resistimos a entender a Sendero o a Abimael Guzmán como sucesores de Mariátegui. Mariátegui se hubiera muerto 2 veces antes de aceptarlo, ¿no? Pero, claro, por eso la crisis de los partidos, porque al final de cuentas los partidos se deshicieron en el camino cuando gente muy distinta a sus fundadores tomaron las riendas. Entonces la socialdemocracia al final terminó en leche en sí.
y carne podrida. Eso fue la socialdemocracia del doctor García del año 80, del año 85 al año 90. Y la matanza de los penales. Y luego el segundo episodio de socialdemocracia se convirtió en Odebrecht. Y lo mismo pasó con el socialcristianismo, que hubiera podido ser una corriente de centro importante si no hubiese terminado en Cementos Lima. Terminó en Cementos Lima, pues. Y lo mismo pasó con la izquierda, que pasó de Mariátegui, Gramsci y las primeras discusiones sobre el carácter de la dictadura proletaria a las propuestas sanguinarias de Guzmán. Pol Pot en los Andes, ¿no? No, claro. Y Lima como Phnom Penh. Entonces, la crisis de los partidos explica la crisis política. La gente dice, ¿pero qué pasa en el Perú? Bueno, se acabaron los partidos. Por lo menos en este largo tramo, los partidos se han extinguido. Y los partidos procesan los intereses diferentes. Por eso es que en el Congreso los lobistas son los que mandan. Los lobistas de las universidades, los lobistas de la industria alimentaria, los lobistas del Club de la Construcción, es el lobismo. Los partidos precisamente sirven para, digamos, moler los intereses específicos y convertirlos en propuestas aceptables para todos. Pero sin partidos lo que queda es el interés puro. En fin, creo que estamos hablando demasiado. No, estamos hablando de una manera muy interesante, César. Yo le quiero pedir un paréntesis coyuntural a propósito justamente de cambio de palabras y el declive de los interlocutores que uno pueda tener cuando plantea una conversación con cierta estructura o profundidad, ¿no? Usted es uno de los pocos periodistas, César, que ha entrevistado al presidente, a Pedro Castillo. Sin embargo, no me lo imagino solicitando, y no por demérito suyo ciertamente, que esa entrevista pueda entrar en una nueva edición de Cambio de Palabras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y parte de esa explicación creo que está en el declive que usted acaba de explicar con tanto detalle, ¿no? ¿Usted lo siente así cuando se acercó al presidente Pedro Castillo para hacerles entrevista? ¿Usted sintió lo mismo que sintió cuando le ha tocado entrevistar a otro mandatario? Que no han sido pocos. Bueno, es una maldad la mía, ¿eh? No crea. No se sobreestime. No llega a ser maldad. A ver, yo me acuerdo que una vez Fernando Belaúnde, ante una pregunta concreta mía, que fue: arquitecto, ¿cuál ha sido el peor error de su vida? Y el arquitecto dijo: darle esta entrevista a usted. Belaúnde tenía un aspecto suave, tierno, educadísimo, pero tenía un carácter muy fuerte y era muy susceptible. Y después de esa entrevista nunca más me dirigió la palabra, nunca más contestó una llamada mía, y estamos hablando de 1980, nada menos. Ahora, yo fui donde Castillo esperanzado en encontrar un personaje popular, no muy educado, pero lleno de buenas intenciones, lleno de, digamos, metas, una especie de Mesías rural, un Benito Juárez a la peruana, un Castilla, que también era, digamos, semi-analfabeto. Me encontré con una persona, en fin, elusiva, difícil, complicada,
impredecible, muy por debajo del nivel de desafíos que tiene que enfrentar. Muy por debajo de los desafíos que tiene que enfrentar, quise decir. Pero en fin. Pero una semana después, a los pocos días, no fue una semana, a los pocos días, lo veo zarandeado por un periodista de la CNN. Por un periodista de la CNN que trapeó el piso con él. Y entonces dije, Dios mío, qué indignidad. Y ese fue el titular de mi semanario, indignidad. Entonces, a partir de ahí, digamos, mi lectura de Castillo fue completamente diferente. Y luego empezaron a aparecer, en fin, todos los indicios, los Zarrateas y los Sobrinos y los Villaverdes. Los ministros fugados. Y claro, uno dice, madre mía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, si no hay partidos, si los huérfanos de José Carlos Mariátegui, si las viudas de José Carlos Mariátegui paren esto, ¿qué esperan, no? ¿Qué esperan? Al final de cuentas, digamos, la corriente marxista del Perú pasa por Vladimir Cerrón, en Huancayo. Y Vladimir Cerrón produce al señor Castillo. Entonces, ¿tiene la izquierda que ver en esto? Claro que tiene. Claro que tiene. Y mucho. Pero es algo que todavía está pendiente de resolverse, ¿no? Espero un mea culpa de mucha gente en relación a Castillo. Porque es cierto, a Castillo lo eleva en la segunda vuelta el profundo antifujimorismo que existe. Pero es cierto también que Castillo se presenta con un programa de izquierdas. Y ese programa de izquierdas ahora se ha convertido en un atestado policial. Entonces, hay preguntas que hacer y respuestas que esperar. ¿Y usted, César, qué piensa del antifujimorismo como corriente, como pulsión, como intención? Hay muchos analistas, muchos sociólogos que solo explican, digamos, la democracia última. Estoy pensando en la transición de Paniagua en nuestros días, con el antifujimorismo como el gran partido político peruano. Es una metáfora clara, ¿no? ¿Usted siente que con Castillo el antifujimorismo llega a su fin o no? ¿O usted siente que es una pulsión que nos está trayendo más problemas que satisfacciones? No lo sé. No capto bien la pregunta. ¿Qué piensa usted del antifujimorismo ahora? ¿Cuál es su valoración del antifujimorismo como reacción ciudadana, no sé, electoral si quieren, ¿no? El antifujimorismo trajo a Castillo... La tragedia es que 30 años después seguimos hablando del antifujimorismo, ¿no? Revela eso nuestro estancamiento como país, nuestra parálisis. Es increíble que los herederos de un gobierno que en su segunda fase destrozó al país desde el punto de vista institucional, es increíble que esos herederos todavía sean protagónicos y todavía produzcan el anti que explica las últimas elecciones, pero no solo las últimas, las penúltimas y las antepenúltimas. Y eso es una desgracia. El antifujimorismo surge como una reacción antibiótica frente al descaro de intentar reivindicar el apellido Fujimori, ¿no? Ahora, Fujimori hubiera podido ser un gran presidente si se quedaba con la derrota del terrorismo y con el saneamiento de la economía.
El gran problema de Fujimori es que lo quiso todo, y lo quiso todo para sí. Y claro, eso fue digamos, eso implicó la demolición institucional del país. Hay chicos aquí seguramente que tienen 20, 25 años y que ignoran por completo lo que pasó en esa época, pero hay que recordarles a esos chicos buenos que los chicos malos de los años 90 se tiraron abajo el Congreso, se tiraron abajo el Tribunal Constitucional, se tiraron abajo el Poder Judicial, se tiraron abajo, corrompiéndolas, a las Fuerzas Armadas, se tiraron abajo la Fiscalía de la Nación, y todo lo convirtieron en un tinglado personal para robar y para acumular poder. Eso fue el fujimorismo a partir de 1995. Y entonces, claro, la gente dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué el antifujimorismo es tan tenaz y tan insistente y tan poderoso? Bueno, porque el fujimorismo pretende retomar el poder y devolvernos a esas épocas en donde el clima era de verdad asfixiante. A la enumeración que hice tengo que añadir la prensa inmunda y mercenaria que, pagada desde el Servicio de Inteligencia Nacional por Vladimiro Montesinos, nos insultaba a todos los días, y que se regalaba en los kioscos a 50 céntimos. Y los canales de televisión, el Canal 4 fue totalmente copado. Los señores Cruzillat vendieron el canal, vendieron el contenido por millones. El señor Schultz vendió el contenido de Canal 5. Recibió 10 millones en un maletín, 10 millones de dólares. En un maletín. Y no se olvide, César, los señores Winter vendieron el contenido del Canal 2 y recibieron muchos millones. Estuvieron presos. El señor Cruzillat estuvo preso. Lo indultó Alan García y lo tuvo que meter preso de nuevo porque salió en un supermercado comprando cosas. Y así fue. Ese Perú hediondo es el que mucha gente quisiera. La derecha estaba feliz. Nunca fue más barato el cholo peruano que en esa época. Sí, claro. Pero el país fue sumergido en fango. Y en eso estamos todavía. Y lo que ocurre hoy tiene explicaciones de atrás también. Y es algo que se aprecia perfectamente en el libro. Yo lo estaba interrumpiendo, César, perdone. Siempre lo hace. Estaba interrumpiendo para recordarle que como parte de esa compraventa de medios, y usted le dijo unas páginas y por eso me permitía la interrupción, estaba Genaro con su programa. Claro. A su programa también le pusieron precio, ¿no? Sí. Y hubo quien lo cobró. Sí, lo que pasa, sí, pues. Ahí está el famoso video grabado en el CIN entre Genaro y Vladimiro Montesinos, cuando Montesinos le dice, sí, pero entonces Hildebrand sale. Sí, no se preocupe, Hildebrand sale. Pero, y claro, eso implicó que la ayuda de Montesinos en el Poder Judicial fuera decisiva para que Genaro no le pagara a sus hermanos lo que correspondía pagarles por la venta de Bell South, la compañía de celulares que él había hecho. Y eso fueron 50 millones de dólares, por si acaso. Eso eran 50 millones de dólares. O sea, mi cabeza, por más grande que sea, no vale 50 millones de dólares. Pero en esa oportunidad valió 50 millones de dólares. Creo que es una de las mejores satisfacciones de este cabezudo personaje. Y de alguna manera, César, toda
todo ese régimen, el régimen fujimorista en los 90, cada vez más putrefacto, creó la que quizás sea una de las aventuras periodísticas decisivas de su carrera, y estoy hablando de Liberación, el gran periódico Liberación. Sí, bueno, fue una buena aventura. Ahí peleamos y peleamos y peleamos. Yo no recuerdo... Fuimos los primeros en sacar una cuenta bancaria de Montesinos en el Banco Vice. Así es. Y además, no lo olvido porque hay algo de mágico en esto. La primera cuenta nos llega a través de la cuñada de Jorge del Castillo, que trabajaba en el Banco Vice y que valientemente, después fue despedida por supuesto, imprimió el estado de cuentas. Montesinos tenía en el Banco Vice una cuenta personal y aquí está la magia, eran 2.666.666 dólares. 666. Era absolutamente maravilloso. O sea, doble 666. La bestia por duplicado. Y lo sacamos. El Perú era eso. Sacamos la nota, cuenta bancaria de Montesinos. ¿Cómo se le explica? Y al día siguiente Alberto Fujimori sale. Es que él hace consultorías externas y gana mucho dinero. Ah, bueno, imagínense. Pero ¿cómo? ¿No era que trabajaba 24 horas diarias por la seguridad nacional? Que no tenía ni siquiera tiempo para ir a su casa a respirar. Consultorías externas y en una sola cuenta tiene 2.666.000 ejemplares. Bueno, entonces la cosa llega al fiscal de la Nación, Miguel Aljovín, un señor que había sido muy respetable. Y el señor Miguel Aljovín mira la cosa y con una trémula frase liquida todo. No, esto no es digno de investigarse. Listo, se acabó. Archivado. Cerrado. Increíble. César, sí. Le pagaron con un viaje a Estados Unidos y una bolsa de $150.000. Después se supo. Eso era el Perú. Ahora dirán, ¿y esto? Bueno, esto apesta también. El gran problema es, todos estos fueron votados. Todos somos responsables. Porque los liderazgos no surgen de la atmósfera ni de la nada, surgen de urnas y de actas y de gente que va a votar y de gente que exige poco. Entonces, creo que el más revolucionario de los eslóganes en el Perú debería ser fin a la resignación, que termine la resignación. Totalmente de acuerdo con eso, César. Yo tenía una curiosidad luego de releer el libro y estaba relacionada al miedo. En el libro usted cuenta algunas anécdotas, algunas hazañas periodísticas que son realmente dignas de ser contadas. No tendremos tiempo de hacerlo ahora, pero permítame resumirlas brevemente. Una infiltración en Cuba con documentos diplomáticos falsos, balaceras en El Salvador, alguna entrevista clandestina a Arafat, la cobertura de la Guerra de las Malvinas. En Perú también, el Plan Bermuda, su cabeza estuvo buscada por el régimen fujimorista en un plan que denunció el diario La República, si es que no me falla la memoria. Y en todos los casos, César, que he mencionado, Rebeca le pregunta si no sintió miedo. Y usted responde que no sentía temor. Y en algún caso dice, y estoy citando, me jacto de ello porque probablemente sea un rasgo poco patológico no sentir miedo. ¿Usted se reafirma en eso, César? Sí, yo creo que son los milagros de la adrenalina, ¿no? Al final es eso, son con la balacera en
la balacera en El Salvador fue tan imponente que no había tiempo a sentir miedo. Era un asunto de guarecerse. Yo fui a recoger un cassette de video y me sorprende ahí el ataque del ejército salvadoreño contra el rectorado, donde había una conferencia de prensa clandestina de la guerrilla, Farabundo Martí. Era un ataque de verdad, un ataque con ametralladoras, con fusiles. Entonces, claro, yo no creo que eso sea una hazaña, ni mucho menos. Era un deber hacerlo y hubiera sido ridículo correr, ¿no? Pero de todas las anécdotas que usted ha descrito someramente, lo que más recuerdo es lo de Arafat. Recuerdo como si fuera nítidamente ayer estar en un hotel en Beirut, la capital del Líbano, y ser citado por alguien en otro hotel, y entonces, metido en un coche con el camarógrafo, nos llevan a un lugar y a otro lugar y a otro lugar. Había empezado a las 7 de la noche esta aventura y terminó a las 4:30 de la madrugada. ¿Por qué? Porque estaban precisamente eludiendo la posible persecución de agentes, digamos, israelíes, ¿no? La Mossad, claro. Claro. Y ahí recién me entero de que Arafat dormía todas las noches en un sitio diferente. A las 4:30 de la mañana, Arafat nos recibe en una habitación muy sombría, y bueno, nos da un beso árabe, casi bucal. En fin, se sienta, empezamos la entrevista y claro, la entrevista no era una entrevista como él creía, adulona. Era una entrevista incómoda, donde planteábamos una serie de cosas en relación a la OLP, la Organización de Liberación Palestina. Y entonces él en un momento se molesta, al minuto 28 más o menos, felizmente, el minuto 28 no fue antes, se levanta y se va. Y dice, ya no hay más. Bueno, pero qué alegría que a pesar de todo lo padecido, Arafat se molestase. Claro. Eso significaba que no había hecho una entrevista complaciente. Habiendo volado de Lima, París, Beirut, en una aerolínea que se llamaba MEA, además, que es Middle East Airlines, MEA, madre mía, ya el nombre era, digamos, húmedo. Haber estado 3 días sin hacer nada y luego al cuarto día la entrevista. Pero además llego a Lima, edito la entrevista para un programa que se llamaba Testimonio, que lo ofrecía Canal 4 todos los domingos, y Nicanor González, el dueño del canal, junto con Mauricio Arbulú, me dice, esa entrevista no puede salir. Y le digo, ¿por qué? No puede salir, tengo mucha presión. ¿Mucha presión de quién? De la colonia judía. Pero ¿yo qué tengo que ver? Yo he ido, entrevistado a Arafat, es una primicia. ¿Sabes cuánta gente quiere entrevistar a Arafat? Me importa un comino, pero no sale. Y si sale, rescindimos el contrato. Bueno, la historia está clara, ahí están los archivos. La entrevista salió y me votaron al día siguiente. Pero salió. Pero salió. Después me enteré que la mayor presión de la colonia en realidad era la presión del empresario que hacía los sostenes Made in Form. Bueno, no tenía suspensores, parece. César, esa es una de las 14, de uno de los 14 despidos o salidas que están documentadas en este libro. Sí, fue la primera. Fue la primera. Y el libro, de alguna manera, porque su recorrido profesional ha sido ese, es un recuento de 14 despidos.
De 14 despidos, sí, sí. Tengo una propensión al desempleo. Debería cobrar. Pero sí, así debe ser, así. No me quejo, no me estoy planteando como, oye, mira, qué ejemplo. No, ejemplo nada. Simplemente hice mi chamba. Y la chamba del periodista es fastidiar. Claro, incomodar. Fregar, incomodar, pisar. Sí, pisar callos. Una pregunta que le hacen mucho y que me veo obligado a hacérsela porque me han pedido que se la haga a algunas personas a las que estimo. ¿No desea o no tiene nostalgia de la televisión? Me gustaría de vez en cuando salir en televisión, pero no tengo síndrome de abstinencia por no estar en la tele. A mí me botaron de la tele el año 2006 y además me votaron porque no me quise sumar a la campaña contra Humala. A la segunda vuelta, ¿no? 2006, correcto. Sí, me votaron en febrero del año 2006. Me llamó Baruch Hifcher y me dijo, tienes que irte. El segundo problema con alguien de la respetable colonia, ¿no? Judía. Tienes que irte. Bueno, claro que sí. Claro que sí. Lo que pasa es que hubo una campaña feroz contra Humala, a quien juzgaban el emisario de Chávez. Digamos, la encarnación de Chávez, la reencarnación de Chávez, el Chávez peruano. Y frente a él estaba Alan García, que tenía que ganar. Yo lo único que hice es, no voy a sumarme a la campaña, voy a contar las cosas como las veo. Tampoco hice campaña por Humala, ojo. Simplemente no me sumé a la campaña en contra de Humala, que era una campaña feroz. Al final, por supuesto, si hubieran sabido que Humala iba a recibir 3 millones de dólares, imagínense si no lo hubieran votado, si no hubieran votado por él. Claro que hubieran votado por él, pero en ese momento parecía Humala un revolucionario, una especie de Velasco II, ¿no? Claro. Y no me sumé, entonces me echaron. Y yo recuerdo que un amigo de Alan García, que también era amigo mío, cosa medio incompatible, pero en fin, puede pasar, me dijo, ¿a ti te han echado, según García, no solamente para que no sigas fregando, sino para cambiar el sistema? O sea, para cambiar el escenario de la televisión. Efectivamente, después de esa última echada, después de esa última de esa última botadura, efectivamente la televisión se uniformó, se homogenizó, se pasteurizó, y programas disidentes Claro, dejaron de existir. Dejaron de existir los espacios de disidencia. Dejaron de existir. La televisión por eso ahora es, más allá de matices personales y hablas y dialectos y modos, es un solo mensaje. Ese solo mensaje es bien clarito. El modelo no se cambia. El modelo no se cambia. El modelo no se cambia. Les cansa decir, les cansa oír eso, ¿verdad? Eso es lo que hace la televisión. Pero ustedes no se cansan de ver televisión. Pero el mensaje de la televisión es, el modelo no se cambia. El modelo, el macro, ¿no? El modelo macro no se cambia. ¿Y por qué no se cambia? Porque es peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque me da la gana. ¿Listo? Sí, pues, entonces la prensa corporativa, la televisión corporativa, no son sino sostenes del statu quo, del gran modelo que está, digamos, como el decálogo mosaico, ¿no? Claro. Inscrito en piedra, inamovible y sacro. Y sacro. Totalmente sacro. Entonces, ¿te sumas a eso? No.
Yo tengo un semanario Pero, disidente y... A eso iba, César. Usted ha encontrado en el medio tradicional, el más noble que yo conozco, yo soy un hombre de libros como usted, que es el semanario, y también en un espacio digital, por sus podcasts, los espacios de disidencia naturales en estos tiempos, ¿no? Sí, pues. Es que un día Rebeca me dijo, he encontrado la fórmula para que nunca te despidan. ¡Caray! No me digas. Haz tu semanario, no te puedes votar a ti mismo. A veces he tenido ganas de despedirme, ¿ah? Con carta notarial y todo. Pero en fin, espero llegar a eso. No nos queda mucho tiempo, César, pero quiero hacerle una pregunta. Una pregunta que también está referida un poco a coyuntura. Hace poco murió el general Morales Bermúdez. Yo sé que es inelegante hablar de los muertos, pero me va a perdonar. En el libro, la visión que hay de Morales Bermúdez es una visión con la que yo coincido, además, ciertamente. Es una visión bastante dura. Es una visión bastante dura, a pesar de que durante décadas hemos soportado una narrativa de blanqueo respecto al militar que devolvió la democracia como si aquello fuese un mérito, ¿no? Sin embargo, releyendo el libro para esta conversación, encontré que usted era especialmente crítico con él. ¿Querría comentar algo al respecto? Bueno, yo escuché esta mañana a Remigio Morales Bermúdez hablando de su padre con todo el derecho del mundo y haciendo casi una apología, ¿no?, de su conducta pública y política. Vamos a ver, Morales Bermúdez fue ministro de Economía de Belaúnde, de Fernando Belaúnde. Tras el pronunciamiento militar de octubre del 68, poco después se convierte en ministro de Economía de Velasco, el hombre que había depuesto a Belaúnde. Y después se convierte en primer ministro de Velasco. Velasco lo asciende a primer ministro. Y Velasco, además, en un momento dado, según Remigio Morales Bermúdez, le dice, tú vas a ser mi sucesor. Bueno, es un decir de Remigio, pero en fin, confiemos que eso sea cierto. El asunto es que el 29 de agosto del 75, de 1975, Morales Bermúdez destituye a Velasco. Pero claro, todo se hubiera justificado si Morales Bermúdez destituye a Velasco y restituye de inmediato la democracia. Convoca de inmediato a elecciones generales, o por lo menos en los próximos meses, o para el próximo año. Pero no, se queda 5 años. Se queda 5 años, y en los 5 años no devuelve los periódicos expropiados a sus dueños. En 5 años deporta gente. En 5 años permite que la policía asesina de Videla y de la AAA secuestre a montoneros argentinos aquí en Lima y se los lleve a Bolivia, y luego aparecen cadáveres en Madrid. Entonces, el Plan Cóndor, que él siempre dijo, me es ajeno. Entonces, claro, ¿quién es Morales Bermúdez? No hizo absolutamente nada propio. ¿Quién puede recordar algo importante que hizo Morales Bermúdez? No continuó las reformas ni las desmanteló del todo. En realidad, la grisura fue su signo, ¿no? La medianía fue su signo. Ahora, toda figura pública es discutible, pero para mí está claro quién fue Morales Bermúdez, ¿no? Y César, una última pregunta ahora sí. ¿Y está claro para usted quién fue Alan García? En el libro, usted, en Confesiones de un Inquisidor, usted revisita su figura y lo hace primero desde un entusiasmo inicial como posible figura que podría haber reencarnado las ideas de la socialdemocracia en la primera mitad de los 80, y luego, cuando surge como figura, quiero decir, ¿no?, antes de su presidencia, y luego es lo que sabemos.
Usted, y voy a hacer una infidencia, usted alguna vez me ha comentado personalmente que usted no se sintió nunca muy a gusto entrevistándolo tampoco, que tal vez no fue usted lo duro que pudo ser, a pesar de que fue durísimo, o que la entrevista le dejó algún sabor agridulce. ¿Cuál es la sensación que tiene usted ahora de la figura de Alan García? Bueno, Alan García fue el político más importante de mi generación. No hay que olvidar eso. Alan García surge como un coloso de la oratoria en 1978. Lo recuerdo perfectamente en un famoso mitin de la Plaza San Martín, donde Aya de la Torre habla al final, pero antes habla García. Y este personaje, que venía de Europa, más o menos académico, estudioso al parecer, da una sensación extraordinaria de promesa ideológica, personal, y de vigor intelectual, y de capacidad oratoria, en fin, nos quedamos impresionados con García. Todo esto se confirma después cuando desplaza a Carlos Enrique Melgar en la candidatura para la Secretaría General en los años 80. Cuando pierde Villanueva del Campo, ya es notorio, cuando pierde las elecciones del año 80, ya es notorio que Alan García es el sucesor. Y Alan García era el más notable personaje de la política peruana en 1983. Yo tuve mucho contacto con él y no olvidaré el día que es elegido. A los 2-3 días tuvimos una conversación personal y privada y yo le dije: no te envidio porque tienes un reto gigante, que es justamente intentar la socialdemocracia en un país que no había conocido de socialdemocracia. En fin, después pasó todo lo que fue pasando y lo que fue pasando. Y después, en fin, llegó la hiperinflación, llegó la crisis, llegó el espanto. Hay gente que no recuerda aquí por su juventud, que no puede recordar, evidentemente, porque no lo sufrió, y hay gente que, habiéndolo pasado, quizás lo haya olvidado. Pero en 1988-89, este país tuvo 3.700% de inflación anual. O sea, nuestra inflación empezó a ser estudiada en el mundo como una de las inflaciones más grandes de la historia, incluyendo la inflación de la República de Weimar en Alemania, o la inflación de Hungría de los años 20. Y así terminó el régimen primero. Después nos enteramos de muchas otras cosas, desde luego, ¿no? Desde luego, nos enteramos de muchas otras cosas. El segundo alanismo fue lo inverso, ¿no? Fue la versión conservadora y derechona de García. Pero la frustración mayor es como un joven como García, impregnado de ideales, absolutamente convencido de que la reforma era prioritaria, ¿cómo pudo ese hombre admirable llegar a ser... Bueno, qué difícil es hablar aquí con esas voces. ¿Cómo pudo llegar ese hombre a ser alguien tan preocupado? Lo diré de esta manera, tan preocupado por lo material, tan preocupado por el dinero. Él vio a Aya de la Torre
envejecer en la pobreza. Y entiendo, lo sé, que alguna vez le dijo a alguien: yo no voy a morir así. Aya de la Torre, a quien yo entrevisté junto con César Lévano, me recibió en una casa vieja en Vitarte, en una casa descuidada en Vitarte, y realmente Aya de la Torre era una suerte de santo pagano. Jamás se interesó por lo material, por las cosas. Tenía como orgullo un libro autografiado de César Vallejo. Tenía una edición de Trilce con la firma de César Vallejo y la dedicatoria a Víctor Raúl, mi gran hermano César Vallejo. Ese era su orgullo. Su orgullo era tener un piano viejo y maravilloso, una caja de laca comprada en Nara, en Japón. Esas eran sus cosas. Era un personaje absolutamente admirable. Pero García no quiso repetirlo. García creo que repitió a otra gente del APRA. Ahí se rompe algo, César, ¿no? Porque más allá de la valoración que uno pueda tener de Velasco, Belaúnde o Aya, no robaron. Ahí se rompe la larga historia del APRA, la larga, ensangrentada, poderosa, hipnotizante historia del APRA. El Partido Popular, que desde el año 24 se convierte en una opción internacional, en un referente mundial de las posibilidades de reformar América Latina. Y de pronto viene un señor y dice: esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, cuánto es, cómo es, cuánto hay, y se acabó. O sea, destruir un sueño y reemplazarlo por una cuenta bancaria. ¿Puede haber crimen mayor? ¿Puede haber fracaso más grande? No, para mí no. Bueno, César, le agradezco mucho, ha sido una conversación deliciosa, le agradezco su paciencia y pido un aplauso para él, por favor. Gracias, muchas gracias. Buena pregunta.